gustaría, profe, me confirma si me escuchan bien. Sí, señora, te escuchamos perfecto. Listo. Bueno, esta noche vamos a acompañarlos con quien les habla, Elizabeth Fuentes, y los profesores Germán Cristancho y Gonzalo Fuesta. Entonces vamos a estar muy atentos. El objetivo de este espacio es hacer un reconocimiento de los ejercicios o un modelo más bien de los ejercicios que tenemos propuestos para esta unidad. Dudas, inquietudes, digamos que vamos a irlas desarrollando después de las 8 de la noche. Vamos a hacer un barrido de los ejercicios, del procedimiento para su desarrollo. Entonces, profe, si quieres iniciar. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Les habla el tutor Germán Cristancho, que los va a acompañar hoy en esta webconferencia de la unidad número 1, métodos para probar la validez de argumentos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Queridos estudiantes, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer unas breves lecturas de del tema que estamos viendo en la unidad número 1. Para ello, vamos a hacer un pequeño recorderis de esos puntos específicos que han causado más inconveniente en los estudiantes. Y es que tenemos que identificar cuáles son los conectores lógicos. Nosotros vamos a identificar y vamos como se dice, a ingresar a la unidad número 1 de pensamiento lógico matemático. Y para ello, nosotros vamos a manejar un lenguaje natural que se va a volver en un símbolo y a su vez se va a volver, se va a identificar con un nombre. Entonces, los conectores que nosotros vamos a manejar principales está el I, que está representado como con un gorrito hacia arriba, y esta unión de estos dos conectores con dos proposiciones simples, que puede ser P y Q, se llama conjunción. A su vez, cuando realicemos conexiones, uniones de proposiciones simples a proposiciones compuestas, ya que las proposiciones compuestas son aquellas que tienen un conector, es decir, dos proposiciones con con un conector lógico. También tenemos aquí el O, que nos representa, que es representado con la letra V, y cuando tenemos dos proposiciones con este conector, esto se va a llamar disyunción, ¿sí? También tenemos el condicional, que como ustedes lo pueden identificar aquí, es una flechita, es decir, que condiciona hacia el consecuente, y se lee sí entonces, ¿sí? También tenemos el bicondicional, que como ustedes pueden identificarlo aquí en la pantalla, es una flechita con doble flecha, es un símbolo con doble flecha. ¿Eso qué quiere decir? Que él tiene una condición, una bicondición, por eso se llama bicondicional, y se lee sí, solo sí, ¿sí? No olvidar que nosotros para estos temas tenemos que hacer una lectura previa. Y dentro de la plataforma cada uno de los tutores ha ingresado unos ejercicios, unos videos y hasta unos juegos. Cualquier inquietud, sugerencia, por favor, por el chat con mis compañeros que están haciendo un acompañamiento permanente. Ahora nosotros vamos a identificar estos conectores en las tablas de verdad. ¿Cómo se pueden identificar? Número 1, vemos la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Entonces ustedes preguntarán, pero profe, ¿por qué son solamente 4 filitas hacia abajo? ¿Cierto? 4 filitas hacia abajo, ¿por qué? Porque esos son los posibles apareamientos que hay entre los valores de verdad. Entonces, cuando tengo con I, tengo aquí una proposición P y una proposición Q. Me confirman si ven el, el cursor, por favor, para yo poderles ir Sí, indicando. profe. Sí, perfecto. Entonces tengo conjunción. Entonces, aquí tenemos P y aquí tenemos Q. No olvidar que el orden de las proposiciones y el orden de los valores de verdad siempre es de la misma forma. Las tablas no van a cambiar, cambian en la posición de las proposiciones. Entonces aquí vemos que cuando tenemos una conjunción y tenemos el conector I, manejamos y tenemos que identificar que en esta tabla solamente es verdad cuando ambas son verdad. Aquí la podemos indicar verdad y verdad, aquí me da verdad.
También tenemos que identificar que entonces en la conjunción nosotros tenemos que tener en cuenta este cuadrito, que es el que nos va a ayudar. En la conjunción identificamos que cuando ambas son verdaderas, me da verdaderas. Y con este símbolo, ¿quién me dice este símbolo por el chat? ¿Quién lo dice? Por favor, ya y me confirma, Elizabeth, ¿me confirmas? Este símbolo, ¿qué letra significa? ¿Sí? No es que yo no puedo ver el La chat. I, la I. Y muy bien, entonces esta es la I. Ahora, con la conjunción, ahora vamos a identificar la disyunción. La disyunción, nosotros tenemos que identificar aquí la clave de esta tablita, es que cuando ambas son falsas, es falsa. Y entonces la disyunción está representada con la letra V. Y esa letra V, ¿qué representa? La O, dicen. La O, muy Era, bien. Ahora vamos con el condicional. Acuérdense que el condicional es el que mantiene una condición y está manejado con una flechita. Aquí nosotros tenemos que identificar que solamente es falsa cuando el consecuente es falso, es decir, el segundo. Y tenemos que tener en cuenta esta tablita. Entonces tenemos el condicional. ¿Y esta flechita qué significa? Vamos, compañeros y estudiantes, ¿quién me dice? Necesito que No, dice que el entendamos bien este proceso. entonces. Muy bien. Entonces aquí manejamos el entonces, ¿cierto? Entonces ya identificamos conjunción, que ambas son verdaderas y el resto son falsas. Disyunción, que cuando ambas son falsas, se vuelve falsa y el resto son verdaderas. Condicional, que cuando el consecuente, es decir, el segundo es falso, se vuelve falsa. Ahora vámonos con el bicondicional. El bicondicional es aquel que tiene dos flechitas, este es un condicional porque tiene solamente una condición, que es con el que está de segunda. Aquí tenemos un bicondicional que tenemos dos condiciones y eso depende del antecedente y del consecuente, que aquí puede ser P y aquí es Q. Entonces, aquí tenemos que identificar que son verdaderas cuando ambas son verdaderas y cuando ambas son falsas. Esta sería nuestra chiva y nosotros tenemos que tener ese cuadrito preciso y organizado para poder desarrollar cada uno de los ejercicios que vamos a desarrollar. Hasta ahí perfecto, me confirman en el chat a ver si hay algún tipo de pregunta y vamos saliendo de ella. Su pregunta, profe. No hay preguntas, perfecto. Entonces sigamos. Pero bueno, aquí tenemos dos proposiciones. Estas son las tablitas de todas las grandes posibilidades que vamos a ver. Pero miremos y recordemos cómo se construyen las tablas de verdad. ¿Se acuerdan? Para la tabla de verdad tenemos esta pequeña formulita que me dice 2n. Pero este n, ¿qué significa? Pues las cantidades de proposiciones que tenemos. Acuérdense que podemos tener a P, podemos tener a Q, podemos tener a R, podemos tener a S, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una proposición compuesta, vamos a hacer esta P. ¿Qué dije ahí? I, O, ¿quién me dice? I, O. En el chat, ¿qué me dice? ¿Quién me dice? Dicen que O, otros dicen que I. No, aclaremos, ¿nos devolvemos? Nos devolvemos. O aclaremos de una vez, queridos estudiantes, acuérdense de los conectores que nosotros manejamos aquí anteriormente. ¿Se acuerda que nosotros estuvimos ya aquí mirando? Vea los conectores. Y la representación, ahí no nos podemos confundir porque, bueno, mírenlo aquí. Ustedes los miran, vea, la I es con el gorrito hacia arriba. La O es la V. La flechita es el entonces. Y el bicondicional es el sí y solo sí. ¿Perfecto? Entonces, ahí dimos el recorderis para que saliéramos de dudas. Entonces, cuando tenemos dos proposiciones P y Q, tendríamos que hacer la fórmula 2. Y aquí este n es la cantidad de proposiciones. Aquí tengo una y aquí tengo dos. Quedaría a la 2. ¿Esto qué quiere decir? Que este 2 a la 2 es igual a 2 por 2, por la famosa propiedad de potencia. Y 2 por 2 me da igual a 4. Quiere decir
que tengo a P y tengo a Q. Y de aquí van a haber 4 espacios. ¿Sí lo ven? 1, 2, 3, 4 espacios. Perdónenme en las gráficas, estoy tratando de que ustedes lo entiendan y aprendan a construir las tablas de cero. ¿Listo? Entonces, si tengo yo ya aquí organizado mi proceso, entonces si me dicen que son 4, entonces coloco 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la segunda, una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Por eso está esta fórmula. Ahora, si tuviera 3 proposiciones, digamos que tengo 1, 2 y 3. Entonces sería 2 a la 3 y esto me quedaría igual a 2 por 2 por 2, que me daría igual a ¿cuánto? Ahí escribieron, a 8. ¿Y cómo se escribiría esta tabla? Para eso está este ejemplo. Aquí tengo a P, a Q y a R. Se escribe 4 verdaderas, 4 falsas. Después disminuimos a la mitad. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Para los que se están preguntando, profe, ¿quiere decir que la última columna siempre va de a una? Sí. Efectivamente, sí. La última columna va de a uno. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Me confirman, mis queridos compañeros? ¿O seguimos? Profe, hay una pregunta de Aura que dice, ¿cómo sabemos cuántas verdaderas y cuántas falsas? Perfecto. ¿Cuántas verdaderas y cuántas falsas? ¿Cómo sabemos cómo colocarlo? ¿Quién hizo la pregunta? Porque entonces lo voy a hagamos 2 a la 4 para que salgamos de dudas. 2 a la 4. 2 a la 4, ¿cuánto me da? ¿Quién me dice? ¿Contestaron ya? ¿16? 16. Correcto. Sí, pues por ahí, 16. ¿Sí? Sí, 16. profe. Como tenemos 16 en la primera columna, que va a ser la de la P, ese 16 van a ser 8 verdaderos, 8 falsos. Y de ahí empezamos a disminuir por mitad en las siguientes columnas. ¿Quedó claro ahora sí? Porque, ¿cómo se sabe cuántas verdaderas y cuántas falsas? Miren, en este 8 inició la mitad, 4 y 4. En este que es 4, vean, 2 y 2. ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? ¿O hay otra pregunta para que salgamos y saliendo de las dudas? ¿Me escuchan o se me fue el internet? Perdónenme. ¿Se me fue el internet? ¿Aló? Lo escuchamos, profe. Perfecta. Pero nadie me hablaba, me asusté. Entonces, esta es la construcción de las tablas para que ustedes la sepan. Pero vean, muchachos, ustedes tienen una gran oportunidad y tienen una, como se dice, una herramienta espectacular, que es el simulador de la UNAD. Ya mis compañeros ahorita les van a poner el link del simulador de la UNAD para que lo puedan utilizar para la construcción de las tablas de verdad. ¿Listo? Ya con esto entonces estaríamos, como se dice, cerrando el proceso de la parte teórica del procedimiento de tablas de verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar algunas propiedades o reglas de inferencia para poder contestar el segundo y el tercero y el cuarto punto de nuestra guía. Para esto tenemos algo que se llama los métodos, las reglas de inferencia, que las vamos a utilizar para los métodos de proceduralidad de argumento. Entonces, mira, tenemos aquí primero al modo poniendo opponents. Afirmando afirmo. Si afirma el antecedente, la conclusión es el consecuente. ¿Sí? Entonces, los invito a que le tomen una foto porque aquí la profesora, la compañerita, nos hizo, fue la profesora Elizabeth fue la que realizó la presentación y lo hizo pasito a pasito para que ustedes no se pierdan. Miren, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con modo poniendo opponents es que aquí tenemos solamente un conector. ¿Qué conector es este? Muchachos, por favor, ¿este cuál es?
Me confirman los profes si escribieron bien. ¿Cómo se llama este conector? Condicional, dice. Muy bien, condicional. Si ves que en modo oponente opones es solamente el condicional. Entonces aquí identificamos, si tenemos P, entonces Q, y tenemos a P, es como si canceláramos aquí P con P y me daría Q. Aquí ya, P con P y me daría Q. Aquí P con P y me daría Q. Aquí P con P y me daría no Q. Es como si hiciéramos un tipo de resta para que ustedes lo identifiquen. Lo importante es que tenga la forma P, entonces, proposición A con una proposición B cualquiera. Y que el que esté aquí sea el, acuérdense que aquí hay antecedente y consecuente. Este es el antecedente, el primero, y el consecuente es el segundo. ¿Ok? Cuando trabajamos, perdón. Sí. Cuando trabajamos, este es el modo poniendo pones. Ahora vamos a trabajar el modo stolendo tollens. Aquí identificamos que también viene con qué símbolo. Con el condicional. Nosotros ya lo habíamos, en el modo poniendo pones y el modo tolendo tollens es el condicional. Pero miren aquí cómo se cancela. Se cancela Q con Q, se cancela Q con Q, se cancela Q con Q. Pero debemos de tener en cuenta que el símbolo, que el símbolo, cuando lo tenemos aquí en la parte de abajo, pasa al resultado. Aquí el símbolo no pasa porque tenemos dos símbolos, dos, pero aquí sí pasa porque tenemos solamente uno. ¿Perfecto? Ahora vamos a trabajar el silogismo hipotético. Entonces, el silogismo hipotético, también lo que tenemos que identificar es que todos vienen con el condicional. Los dos primeros con el condicional. Los dos primeros con el condicional. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que estamos en Cartagena. Vamos a decir que estamos en Cartagena. Si de Cartagena me voy hasta Medellín y después de Medellín a Bogotá, pues es lo mismo que ir de Cartagena a Bogotá. Es como la propiedad transitiva en matemáticas. Sino que aquí cancelamos las Q que están repetidas y vamos desde P hasta L. Recuerden lo que les expliqué. Si voy de Cartagena a Medellín y después de Medellín a Bogotá, pues es lo mismo que decir que voy de Cartagena a Bogotá. Como ustedes pueden identificar, aquí se cancelan las Q y me quedaría desde donde salimos hasta donde llegamos, con los símbolos que tengan. Aquí sería no P, entonces no R, aquí sería P, entonces no R. ¿Perfecto? Hay que tener en cuenta estos símbolos. El silogismo solamente se puede utilizar exactamente como están aquí las fórmulas. No se puede utilizar de otra forma, sino solamente como están las fórmulas. Ahora vamos a ver el silogismo disyuntivo o modo Toledo Tollens. El modo Toledo Tollens, ¿esta letra qué es? Vamos a recordar. ¿Qué me dice? No escucho mensajes. La O, profe. Ya. Oh, perfecto. No olvidar que para el modo Toledo Tollens es con la letra O. ¿Y qué me dice esta letra O? Aquí, que tengo P, O, Q. Pero si no tengo no Q es la contraria de no Q, pues la cancelo. Y me quedaría P. ¿Cierto? Si ve que, y si tengo aquí P con P, pues cancelo y me quedaría Q. Y si tengo P, cancelo y me quedaría. Es para que ustedes entiendan, es una cancelación de proposiciones. Es como si la estuviéramos restando. ¿Perfecto? Seguimos con una fácil, que es la simplificación. ¿Qué pasa con la simplificación? La simplificación solamente se puede hacer cuando tenemos este símbolo. ¿Y este símbolo cuál es? Vean, aquí se los dije. La letra I. Entonces, cuando tenemos dos proposiciones, que esta es una proposición compuesta, si está completa. Pero cuando tenemos una proposición compuesta con el conector I, lo podemos simplificar, podemos sacar a una sola. Así como podemos sacar a P, podemos sacar a no P,
o podemos sacar A no Q, cualquiera la que tengamos con tal que tengamos este símbolo en la mitad. Esa es la simplificación. ¿Perfecto? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Preguntas hasta ahí, antes de que termine con el dilema constructivo. No hay preguntas hasta ahora, profe. Perfecto. Entonces sigamos con el dilema constructivo. El dilema constructivo es, también tenemos que tener en cuenta estos símbolos, que está la letra O, el entonces, tienen que estar en el mismo lugar y de la misma forma, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Que tengo aquí P o Q, pero que tengo que va de P, entonces R, y que tengo Q, entonces S. Lo que hacemos aquí es que cancelamos a P y cancelamos a Q, ¿cierto? Y esta nos quedaría R o S. Así lo mismo hacemos con esta que tenemos aquí. Miren, vean, nos quedaría en esta con el conector O. Hacemos lo mismo con esta. Cancelamos a P, cancelamos a Q y me quedaría 9S. Pero no olvidar que ustedes tienen la gran posibilidad de que tienen la chiva. Y es que la chiva es que ustedes pueden estar mirando a cualquier hora estas fórmulas y que las pueden utilizar y las pueden revisar, pueden comparar y mejor dicho, las tienen ahí para que trabajen en cualquier momento. ¿Listo? Ahora sigamos con la simplificación disyuntiva. La simplificación disyuntiva es muy parecida a la anterior, pero aquí, ¿qué pasa? Cancelamos a P con P, cancelamos aquí con Q y nos quedaría como conclusión R. Y si ustedes identifican, R es la que está repetida. No olvidar que estas dos tienen que ser iguales para poder hacer esa simplificación disyuntiva. Así como tenemos la simplificación, tenemos la conjunción. La conjunción, tenemos dos proposiciones, una P y una Q, y las podemos unir con este símbolo. ¿Y quién me dice que este símbolo cuál es, por favor? Es la letra ¿qué? La letra I. No olviden eso. Entonces yo las puedo unir. Aquí uní P, entonces no R, no P, no P y Q. Aquí P y no Q. ¿Perfecto? Pero todo esto y las tablas de verdad que hemos visto el día de hoy, tenemos que recordar que existe un antecedente y un consecuente, que va uno de primero y uno de segundo. Ese orden se tiene que desarrollar como lo lleve cada uno el ejercicio. Por favor, cómo lo lleve cada uno el ejercicio. Vea, esta es una premisa con la disyunción, la conjunción. Aquí está la letra, acuérdense, aquí está la letra O, está la letra I, ¿sí? Y estos tres punticos, ¿qué significan? Significan que es la conclusión. No olvidar que hay un antecedente y un consecuente. Aquí el orden de los factores sí altera el resultado de la tabla de verdad. No olviden, sí altera el resultado. Por eso es que tenemos que tener en cuenta el antecedente y el consecuente. Perfecto, pero vámonos ya entonces, vámonos al grano. Todos están a la expectativa, ¿cómo se hacen los ejercicios? Listo. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio de proposiciones y tablas de verdad. Entonces tengo la proposición, primero la proposición P, que me dice, Cristian desarrolla los ejercicios del tema ejercicios tema A. Q. Tengo la proposición Q, que dice, Cristian utiliza un simulador en la UNAD. Y la R, que dice, Cristian plantea correctamente las proposiciones. ¿Ok? Ahora, esto lo cambiamos a una expresión matemática que está aquí, ¿cierto? Y esta es la expresión matemática que dice, P es, Cristian desarrolla los ejercicios
tema A, entonces Cristian utiliza el simulador de la UNAD, ¿cierto? Y Cristian plantea correcta, y Cristian no plantea correctamente las proposiciones. Vamos a ver, si tengo 3 proposiciones, aquí, ¿cómo sería? Acordémonos, 2 a la n, ¿cuántas proposiciones son? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 2 a la n. 3 ¿Dónde está están n? escribiendo, profe. 2 Bueno, a la 3. por Pero allá ¿cuántos me dicen hace? también un 4. Sí. Entonces, sí, porque tenemos 3, PQR, 2 a la 3. Entonces, eso serían 8. ¿Y cómo sería esa tabla? Díganme. Eso es lo que vamos a averiguar, porque eso es lo que nos dicen los ejercicios. Escriba la proposición compuesta de lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es tautología, contingencia o contradicción. Tautología, cuando todas son verdaderas. Contingencia, cuando me dan verdaderas y falsas. Contradicción, cuando solamente me dan falsas. ¿Quedó claro? Tautología. Dígame, profe. Se me fue la luz. Se fue la luz. Sí, no tengo luz. Por dicho, no tengo internet. Ayúdenme ahí. Ya continúo, profe. Bueno, nos permiten un momentico, ya damos continuidad, una dificultad técnica. Mientras el profe Gonzalo retoma donde iba el profe, Germán se ha quedado sin luz en el lugar donde está. Quería aclarar, por allí me están hablando de micrófonos inactivos, sí. En este espacio, digamos que nosotros estamos dando a conocer modelos de los ejercicios, ¿listo? Entonces, por eso no tienen habilitados los micrófonos. Finalizada la exposición o la explicación de los ejercicios, vamos a ver si contamos con el tiempo. Recuerden que ustedes también es importante que participen en los encuentros IPAS con los docentes asignados para que tengan mayor claridad, para que puedan aclarar con ellos las dudas que tengan con respecto al desarrollo de los ejercicios. ¿Listo? Este espacio no tiene link de asistencia, las web conference no manejan link de asistencia, entonces estamos tranquilos por eso. ¿Nos puede recordar qué significa? Es tautología. Tautología es el término correcto
Y hablamos de una tautología cuando la columna solución de mi tabla de verdad me dan todos los valores verdaderos. Hablamos de una contingencia cuando hay una combinación de verdaderos falsos en la columna solución y una contradicción cuando todos los valores que están allí incluidos son falsos. Los 3 puntos creo que hace referencia a la estructura de las proposiciones o de las reglas de ¿qué? De inferencia, nos indica que es la conclusión. Muchas gracias, Juan Diego. La diapositiva. ¿Qué pasa, profe? No logro cuadrar la diapositiva aquí con la presentación. Ajá. Usted observa ya la pantalla, profe. Sí, pero está justo en la que tú iniciabas. Nos faltaría la otra. No sé si Eso. tienes la de toda la presentación. No. ¿No? No, ahí puede ver en mi pantalla completa, ¿no? Sí, y está enfocada en la donde tú inicias el ejercicio que propusiste. Pero esta es como eso por ahí. Como un Por aquí. PDF. Sí, como PDF. Pero si quieres darle a la siguiente, ahí estamos viendo ya parte de la presentación. Creo que son 3. Dale otra, pásale otra, la siguiente. Aquí. Exacto, ahí él estaba explicando. Yo creo que ahí puedes retomar ya esa. Ok, muy bien. Bueno, jóvenes estudiantes, el profesor Cristian les venía hablando sobre la manera en que debemos desarrollar las tablas de verdad para los argumentos que nos plantean. Inicialmente se tienen 3 proposiciones P, Q y R. Cada una de ellas, cada letra representa un texto que hace parte del argumento. Luego tenemos aquí de manera simbólica, o en lenguaje matemático, la expresión que representa un argumento. Lo que vamos a tratar de hacer en este momento es convertir ese lenguaje simbólico a un lenguaje natural. ¿Cómo hacemos el proceso? Simplemente vamos reemplazando el texto que representa cada proposición en el lugar que nos indique la expresión simbólica. Es decir, la proposición P nos dice, Cristian desarrolla los ejercicios tema A. Entonces, en ese espacio voy a escribir todo el texto que represente esa proposición P. Y nos queda de la siguiente manera. Si Cristian desarrolla los ejercicios tema A, entonces, como ustedes observan en el condicional, agrego ahora el texto que corresponde a la proposición Q. Cristian utiliza el simulador de la UNAD. Y luego nos dicen el conectivo I, debemos agregar el texto de la proposición R. Pero si ustedes observan en la expresión simbólica, esa proposición R está negada. Entonces, simplemente a la proposición inicial que tenemos, Cristian plantea correctamente las proposiciones, vamos a negarla y decimos que Cristian no plantea correctamente las proposiciones. Al final, el lenguaje natural nos quedaría de la siguiente manera. Si Cristian desarrolla los ejercicios tema A, entonces Cristian utiliza el simulador de la UNAD y Cristian no plantea correctamente las proposiciones. Claridad. Cuando se tienen las proposiciones simples definidas y queremos pasarlas al lenguaje simbólico, debemos tener en cuenta que si en el lenguaje simbólico una de esas proposiciones está negada, pues simplemente le agregamos la partícula no a esa proposición para hacer la negación de ella
y poderla incluir dentro del lenguaje simbólico, del lenguaje natural de manera correcta. Profe Seguimos ahora. Gonzalo, te voy Sí. a interrumpir un momentico allí. Es que hay unas preguntas con respecto al sí, de dónde surge. Entonces quería hacer la aclaración que ese sí que inicia el argumento hace parte de la estructura del condicional. Si P, entonces Q. Entonces es importante considerar esa estructura. Correcto. Luego que tenemos ya definido esa expresión simbólica en un lenguaje natural, vamos a la construcción de la tabla de verdad para esa expresión simbólica. Como se tienen tres proposiciones, P, Q y R, ya el profesor nos decía, la tabla debe llevar inicialmente esas tres proposiciones simples, P, Q y R. Es el primer paso que debemos hacer en la tabla de verdad. Y también recordemos que el número de filas de esa tabla de verdad depende del número de proposiciones simples. Es decir, si se tienen tres proposiciones simples, la fórmula nos indica que 2 elevado a la 3 y que por lo tanto el número de filas será 8. Esas 8 filas que hacen parte de esa tabla de verdad, le vamos a asignar valores de verdad a la mitad verdadero y a la otra mitad falsos en la primera proposición P. Por lo tanto, tendríamos primero 4 valores de verdad verdaderos y los 4 valores de verdad siguientes falsos. Cada una de las proposiciones simples que sigan a continuación van a tener la mitad verdadero de los que tiene la fila anterior o la proposición anterior. Como P tenía 4 inicialmente, Q ahora tendrá la mitad, que son 2 verdaderos y 2 falsos. Así hasta que completemos las 8 filas. Y por último, R tendrá la mitad de los valores de verdad verdaderos que tenía Q inicialmente. Entonces tendrá una verdadera, una falsa, hasta completar las 8 filas de la tabla. En el segundo paso, vamos a mirar si dentro de esas proposiciones que hacen parte de esa expresión simbólica, alguna de ellas está negada. Ya veíamos en la expresión que la proposición R está negada. Por lo tanto, construimos una nueva columna y en ella vamos a invertir ahora los valores de verdad de la proposición R. Entonces, donde estaba el valor de verdad B, ahora corresponde a F, y donde estaba S, F corresponde a B. Lo vamos haciendo así hasta completar las 8 filas. En el paso 3 de la construcción de la tabla de verdad, ya decíamos que cuando hay en la expresión premisas encerradas en paréntesis, entonces vamos comenzando con esas premisas encerradas en paréntesis y vamos asignando en la siguiente columna esa premisa y definiendo el valor de verdad del conectivo que tiene esa premisa. Para este caso, el conectivo I, ya todos sabemos que lo debemos obtener de los valores de verdad de la proposición Q y de la negación de R. Entonces vamos a trabajar con las dos filas que están indicadas por las flechas. Recordemos que la conjunción solo es verdadera si los dos valores de verdad de las proposiciones son verdaderos. Entonces vamos a hacer la comparación entre estas dos columnas y donde se tengan dos valores de verdad verdaderos, ese resultado para la conjunción es verdadero. Donde se tengan valores de verdad diferentes, el resultado para esa conjunción será falso. Vamos analizando fila por fila los valores de verdad de esas proposiciones y vamos asignando los resultados para la conjunción que le corresponde. Aquí obtenemos entonces el resultado para la conjunción de la proposición compuesta Q y no R. Luego viene el paso 4, es ya la combinación que se obtiene de toda la expresión completa, de toda la expresión simbólica. La expresión completa, recordemos que es P, entonces Q y no R. Pero ya esta columna
está definida en el paso 3. Ya tenemos los valores de verdad para esa conjunción. ¿Qué nos queda ahora? Definir el condicional para la proposición P y la conjunción que hallamos anteriormente, que es Q y no R. Recuerden que el condicional nos dice que solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando la primera proposición es verdadera y cuando la segunda proposición es falsa. Dicho de otra manera, cuando comienza en B y termina en F, es falso. En todos los demás casos o combinaciones, el resultado del condicional será verdadero. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer ahora de esas dos columnas de la proposición P y de la conjunción. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar si comienza en B y termina en F, decimos que es falso. Buscamos primero los que comiencen en B y terminen en F y decimos que es falso el condicional. Y luego, los que queden en una combinación distinta, ya sabemos que el resultado de ese condicional va a ser verdadero. Para la primera fila, por ejemplo, P y F nos da F, B y B nos da B, porque ya ahí la combinación es distinta. B y F nos da F, B y F nos da F. Y si ustedes se dan cuenta, ya los siguientes valores de verdad de la proposición P ya comienzan con F. Si no comienzan con B, sino con F, ya eso me garantiza que el resultado de ese condicional va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la combinación ya cambia, ya no es de B a F, sino de F a otra combinación. No sé si hay alguna pregunta en esta parte. Profe, creo que hay varias inquietudes, una con respecto, y voy a irlas aclarando. En este ejercicio se plantearon un paso 1, 2, paso 3, paso 4, pero es exclusivamente para este ejercicio. ¿Listo? Porque era como para que se fuera mirando qué columnas van surgiendo de acuerdo a la expresión matemática que estamos analizando. Eso por una parte. Dos, el número de columnas depende de la expresión matemática que estemos desarrollando. Entonces, es importante tener claridad que cuando construimos una tabla de verdad, luego de haber establecido para P, Q y R, continuamos con las columnas de los valores negativos, es decir, si hay una negación de R o si hay una negación de P o negación de Q. Entonces allí continuamos. Y luego vamos del paréntesis más interno de la expresión a lo más externo. Si ustedes revisan en el paso 2, incluimos la negación de R. En el paso 3 ya incluimos el primer paréntesis, que fue Q y negación de R. Paso 4, incluimos ya toda la expresión que tenemos. P, entonces, abro paréntesis Q y negación de R. Es decir, voy incluyendo dentro de esa tabla manual que he elaborado toda la expresión paso a paso. ¿Qué nos permite a nosotros esa tabla de verdad elaborada de forma manual? Verificar si ustedes están manejando la tabla de la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. El simulador es digamos que es una tabla que nos brinda de forma rápida la solución, pero en el paso a paso estamos manejando las tablas de verdad. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Por allí, perdóname, profe, dice, ¿se tiene que realizar toda completa? Sí, porque si ustedes revisan para el primer punto, tienen que elaborar de forma manual la tablita de verdad y comprobarla con el simulador. Entonces, para el primer punto sí debemos hacer la tabla de verdad completica. Ya lo otro sí es el simulador. Bueno, creo que ahí, espérate a ver, si en la fórmula está negativa. Si en la expresión matemática está negativa, debemos incluir la negación. Recordemos que cuando planteamos las proposiciones simples en la parte inicial, siempre deben de ir
de forma positiva. Cuando yo estructuro el argumento o voy a aplicar la tabla de verdad, allí es donde debo tener muy presente las negaciones de acuerdo a la expresión que estemos manejando. El resultado de la tabla manual y del simulador deben ser igual, por supuesto. Esa la puedes hacer en Excel. Si no hay dificultad, da una mejor presentación. Listo. Te dejo, profe. Sigue, pues. Ya creo que no hay nada más por ahora. Perfecto. Una aclaración, jóvenes estudiantes. Para la construcción de la tabla de verdad, recuerden que el número de proposiciones simples determina el número de filas de esa tabla. Y el número de columnas lo determina tanto el número de proposiciones simples que hay como el número de conectores que tiene la expresión simbólica. Si ustedes observan en la expresión simbólica P, entonces Q y no R, hay tres proposiciones simples que son P, Q y R, o R. Y hay dos conectores lógicos. Entonces se suman el número de proposiciones, el número de conectores y nos da 5. Por eso esa tabla de verdad debe tener 5 columnas. Y tiene 8 filas porque se tienen 3 proposiciones simples que al aplicar la fórmula 2 a la 3 nos daría 8 filas. Entonces repito, el número de filas depende del número de proposiciones simples, número de columnas, se suman las proposiciones simples y los conectores lógicos que hacen parte de la expresión para determinar el número de columnas que ella debe tener. Continuamos entonces. Ya teniendo la solución de esa tabla de verdad, ya nos decía el profesor anteriormente que dependiendo de los valores de verdad que queden en el resultado final de la tabla, podemos clasificarla bien sea como una tautología si todos los valores de verdad son verdaderos, como una contradicción si todos esos valores de verdad son falsos, o como una contingencia si hay una combinación entre valores falsos y verdaderos en el resultado final. Ya el simulador, también lo aclaró la profesora, es simplemente un resumen o nos da el resultado final de esa tabla de verdad. Indispensable que ustedes en sus trabajos, cuando se les solicite la tabla manual, hagan todo el proceso paso a paso, porque ocurre que algunos estudiantes a veces toman un pantallazo del simulador y lo presentan como la tabla manual, y eso no tiene ningún sentido, porque ahí no se verifica si el estudiante tiene un dominio sobre los criterios que definen cada uno de los valores de verdad que debe tomar cada conector lógico. Entonces, para eso es la tabla manual, y el simulador es simplemente una comprobación de que su resultado manual está bien hecho de acuerdo al resultado que obtuvo con el simulador. Vamos a mirar a otro ejemplo donde nos presentan un argumento en lenguaje natural. De ese argumento nosotros debemos extraer cada una de las proposiciones simples que lo forman. Luego de extraer esas proposiciones, vamos a expresarlo en lenguaje simbólico y posteriormente se va a desarrollar la tabla de verdad para ese argumento. Entonces, en el argumento que tenemos a continuación nos dicen, si estudio en la UNAD y me matriculo en Ingeniería Industrial, entonces seré parte de la Escuela de Ciencias, Tecnología e Ingeniería SBTI. Recuerden que para definir las proposiciones simples del argumento, lo primero que debemos identificar son los conectores lógicos que hay en ese argumento. Cuando uno identifica esos conectores lógicos, lo que quede entre ellos es lo que forma cada una de las proposiciones simples. Entonces, si en este argumento yo puedo identificar que I es un conector lógico y que por lo tanto es otro conector lógico que reemplaza al condicional, lo que queda entre ellos es lo que forma cada una de las proposiciones simples de ese argumento. De acuerdo con eso,
La primera proposición simple P estaría definida como estudio en la UNAT. Es lo primero que está antes del conector I. La segunda proposición simple será Q. Me matriculo en ingeniería industrial. Luego viene el conector, por lo tanto, que se representa con el condicional. Y por último, la proposición simple será, seré parte de la Escuela de Ciencias, Tecnología e Ingeniería SBTI. Ya tenemos definidas las tres proposiciones P, Q y R. Ahora lo que tenemos es que expresar de manera simbólica ese argumento escrito en lenguaje natural inicialmente. El proceso es igual de fácil, sencillo, porque solamente donde esté el texto que me representa cada letra, yo lo reemplazo por la letra. Entonces tenemos P representaría la primera parte antes del conectivo I. Ya todos sabemos que la I se representa con la conjunción. Luego viene la proposición Q. Me matriculo en ingeniería industrial. Luego, por lo tanto, que se representa con el símbolo del condicional. Y por último, la proposición R, que nos dice seré parte de la Escuela de Ciencias, Tecnología e Ingeniería SBT. Hemos realizado tres procesos prácticamente a partir del lenguaje natural. Primero, identificar los conectores lógicos. Luego, identificar las proposiciones simples, que son aquellas que están entre esos conectores lógicos. Y tercero, representar simbólicamente ese argumento que está escrito en lenguaje natural, simplemente reemplazando las letras que nos representan cada texto en la proposición que está escrita en lenguaje natural o en el lenguaje inicial. Luego de tener definida esa expresión en lenguaje simbólico, procedemos a la tabla. Recordemos que para construir la tabla de verdad de forma manual debemos tener en cuenta qué aspectos. Primero, que el número de filas sale a partir de la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Que el número de columnas depende también del número de proposiciones simples sumado por los conectores lógicos que hacen parte de esa expresión. Aquí tenemos 3 proposiciones simples y 2 conectores lógicos. Por lo tanto, esa tabla debe tener 5 columnas y 8 filas. La construcción que sigue es siguiendo los parámetros y los criterios anteriormente vistos. Primero, proposiciones simples, que son P, Q y R. Luego, de lo más pequeño a lo más estructurado, lo más compuesto, P y Q, que es la primera premisa. Y luego, finalmente, toda la expresión simbólica que es P y Q, entonces R. De acuerdo con eso, tenemos la siguiente tabla. Primero, proposiciones simples P, Q y R. Luego, P y Q, que es la primera premisa. Y por último, toda la expresión compuesta que es P y Q, entonces R. Número de filas, 8, porque hay 3 proposiciones simples. Número de columnas, 5, porque se tienen 3 proposiciones simples y 2 conectores lógicos. Valores de verdad para la primera proposición P. Como se tienen 8 filas, siempre se asigna mitad por mitad los valores de verdad. Si son 8, serán 4 verdaderos, 4 falsos. Y en ese mismo orden, las proposiciones que siguen deben llevar la mitad del anterior. O sea, ahora llevará 2 verdaderas, 2 falsas. Como se muestra en la imagen. 2 verdaderas, 2 falsas. Y la proposición R llevará la mitad de lo que tiene la proposición Q. Una verdadera, una falsa. Luego que debemos hallar el valor de verdad para esta conjunción P y Q. Recordemos que la conjunción solo es verdadera si ambos valores de verdad son verdaderos. Entonces vamos comparando las dos columnas P y Q y vamos asignando los valores de verdad para esta columna, que representa la conjunción
de P y Q. Dos verdaderas, da verdadera, verdadera falsa da falsa, verdadero falso da falso. Y como estas ya son falsas, lógico, el resultado aquí va a ser falso. Porque se necesita que las dos sean verdaderas para que el resultado de la conjunción sea verdadero. Ahora viene definir el valor de verdad para el condicional de toda la expresión compuesta. Entonces recordemos que el condicional, según la tabla, ustedes se dan cuenta que solo es falso cuando comienza en B y termina en F. Si hay una combinación diferente, en diferente orden, el resultado es verdadero. Entonces, ese criterio es el que aplicamos para hallar el resultado en la última columna, que corresponde a toda la expresión compuesta. Entonces aquí tendríamos P y Q, entonces R. Importante tener en cuenta que debe ser en ese orden en que se van a mirar las proposiciones o los valores de verdad para definir el condicional. Y me explico. Aquí tengo P y Q, entonces R. Pero acá anteriormente tengo R primero y luego P y Q. No puedo tomarlo en este sentido de R hacia P y Q, sino de P y Q hacia R. Es decir, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Ese es el orden que deben seguir para definir el valor de verdad del condicional. ¿Por qué? Porque si lo hacemos del lado contrario me va a dar un resultado diferente esta tabla. P y Q, P, R, B. El resultado del condicional será verdadero. P y Q, verdadero, y R falso. El resultado del condicional es falso. Como ya estas demás filas comienzan en F, ya no se va a cumplir que el orden sea B y F. Ya es fácil definir que este resultado todo va a ser verdadero. Y de esta manera completamos la última columna que corresponde a la tabla de verdad, que es la que define ya el resultado de la tabla. Luego lo que tenemos que hacer es mirar si todos los valores son verdaderos para saber si es tautología, si todos son falsos para saber que es una contradicción, o si hay una combinación de verdaderos y falsos, como en este caso, y decimos que es una contingencia. Entonces, en esa parte ya tenemos definido de manera clara cómo arrancar o cómo iniciar desde un argumento que está escrito en lenguaje natural, cómo identificar los conectores lógicos que tiene ese argumento. Luego de identificar los conectores, saber que lo que esté entre esos conectores es lo que forma las proposiciones simples. Y ya identificadas las proposiciones simples, entonces hacer la conversión del lenguaje natural al lenguaje simbólico para luego elaborar la tabla. No sé si hay preguntas en este momento. Bueno, acá hay varias inquietudes, pero vamos a tratar de unificar. Tatiana pregunta, profe, ¿y si sería Q y R, pero no sé la relación que está haciendo allí? Entonces, bueno, asumo que si toma otras columnas en ese momento, ¿cómo sé dónde agrupo? Aquí trataba yo de explicarles a través del chat que en casi todos los ejercicios está la proposición dada con sus respectivos paréntesis. Hay una donde sí ustedes deben analizar el texto. Allí deben de tener muy pendiente los conectores, los signos de puntuación, para que puedan estructurar la expresión matemática de una forma adecuada. Básicamente eso, explicándome de nuevo cómo sale la última hilera. No sé si hace relación a la última columna, me imagino que es la columna
Solución, profe. La columna solución, decíamos que es la que define los valores de verdad del condicional y que para eso lo que tenemos que tener en cuenta es el resultado que obtuvimos en la conjunción P y Q, que es la penúltima columna, y relacionarla con la columna correspondiente a la proposición R. La aclaración que hacíamos es que el orden en que se tomen los valores de verdad es determinante para obtener el resultado correcto. ¿Por qué? Porque si el condicional me dice que es verdadero cuando comienza en B y termina en F, entonces yo debo tomarlo en el sentido de P y Q hacia la izquierda. Comienzo en B y termino en B, el resultado es verdadero. Pero si comienzo en B y termino en F, el resultado es falso. Ahora, si lo hago de manera contraria, por error, si en lugar de partir de B a F, parto de F a B, aquí el resultado sería al contrario, verdadero. Porque recuerden que la condición del condicional es que debe ser en ese mismo orden. P, que es el antecedente, debe ser verdadero, y Q, que es el consecuente, debe ser falso. Por eso decía simplemente comenzar en B, terminar en F. Si lo hacemos acá, en la última columna sería comenzar en B, terminar en B, daría verdadero. Comenzar en B, terminar en F, daría resultado falso para el condicional. Entonces sí es importante el orden en que ustedes vayan a tomar los valores de verdad para poder obtener el resultado correcto al final de la tabla. No sé si ahí ya está aclarada la duda. Creo que sí, creo que eso era lo que tenía de duda Sebastián. Pues yo quiero hacer una aclaración nuevamente. No están los micrófonos habilitados porque recuerden que este es un espacio donde digamos que vamos a conocer todo lo que son ejercicios, parte teórica. Ya finalizando, yo creo que damos un espacio para que ustedes puedan abrir el micrófono, puedan plantear las inquietudes. Yo les pido el favor que las tengan allí anotaditas y miramos cómo podemos aclarar esa parte. Porque, pues, digamos que a la continuidad de esto es un ejercicio ya de aplicación de reglas de inferencia. Entonces, la idea es que podamos avanzar un poquito de eso. Iván Andrés, no te despegues de ahí, guarda la preguntita y finalizando, abrimos el micrófono, ¿listo? Y creo que Jader también estaba con manito levantada. Entonces, pues tratamos de dar esa prioridad, pues considerando los parámetros que nos plantearon al principio. Profe, si quieres, continúo. ¿Tú compartes? Sí. Dejo de compartir entonces, profe. Sí. Okay. Profe, hay personas que están entrando a la sala, yo creo que ya, digamos que no es tiempo de entrar, entonces para no darles acceso. Ok. Pues creo yo. Vamos a mirar, de todas maneras a ellos se les comparte esa grabación para su consulta personal. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Tú me confirmas si estás viendo la pantalla en este momento, profe? Sí, se ve perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar lo de la aplicación de las reglas de inferencia. Si ustedes han analizado la guía de actividades, encontramos ejercicio 3 y 4 que vamos a trabajar lo que son las reglas de inferencia. Por supuesto, antes de ir al desarrollo de estos ejercicios, es importante haber estudiado el contenido, haber analizado cómo están estructuradas esas reglas de inferencia o leyes de inferencia para poderlas, digamos que, aplicar de una forma clara. Si yo tengo muy claras los conectores, qué premisas necesito, va a ser, digamos que fácil la aplicación. Entonces, tenemos aquí una expresión matemática
que es la planteada acá. Entonces, la negación de Q y negación de R, cierra paréntesis, y negación de R, entonces Q, y P, entonces Q. Este es todo mi antecedente y vamos a obtener como consecuencia, como conclusión, negación de P y Q. Tenemos allí, digamos que identificadas 3 premisas en su orden y una conclusión. Nos piden que comprobemos la validez del argumento con las reglas de inferencia o las leyes de inferencia. ¿Qué es lo primero que, digamos, nos piden en los ejercicios? En el ejercicio 4, que por allí preguntaban, declarar las proposiciones simples. Entonces recordemos lo que nos hablaba el profe Germán. Tenemos unas proposiciones. En esa proposición debe ser muy claro al momento de redactar que cuente con un sujeto, un verbo y un predicado. Como vimos, habían 3 proposiciones. Quiere decir que debo declarar un valor para P, uno para Q y uno para R. En este caso, P, los estudiantes de pensamiento lógico están en webconferencia. Q, los docentes asignados presentan ejercicios de aplicación. R, los temas del curso quedan muy claros. Tenemos nuestra expresión. Ahora nos pide que organicemos el argumento en lenguaje natural de acuerdo a esa expresión matemática. ¿Qué debo hacer? Transcribir cada una de las proposiciones de acuerdo a esta expresión matemática. Les mencionaba que estas proposiciones siempre se plantean de forma positiva. Cuando yo voy a organizar mi argumento, sí considero las negaciones. Entonces tengo negación en Q, negación en R. Algo que de pronto no hemos mencionado, no sé si quedó en algún momento, es que este conector de la conjunción se puede reemplazar por una I o por un punto seguido. En este caso, como es un argumento un poco amplio, nos queda muy bien utilizar el punto seguido porque nos da una redacción, pero debe ser muy claro. Si es uniendo una proposición compuesta o una premisa que viene encerrada entre paréntesis. ¿Listo? Entonces, nuestra primera parte iría, los estudiantes de pensamiento lógico no están en webconference y los docentes asignados no presentan ejercicios de aplicación. Punto seguido. R. Los temas del curso no quedan muy claros. Entonces, los docentes asignados presentan ejercicios de aplicación. Punto seguido. Los estudiantes de pensamiento lógico están en webconference. Entonces, los docentes asignados presentan ejercicios de aplicación. Finalmente, vamos a dar a conocer la conclusión de esta expresión. Entonces, hablaríamos de, por lo tanto, los estudiantes de pensamiento lógico no están en webconference y los docentes asignados presentan ejercicios de aplicación. Revisemos que estamos incluyendo las negaciones de cada una de las proposiciones, su respectivo conector, el punto seguido que les mencionaba, que separa cada una de las premisas. Adicional a ello, considerar como estamos utilizando un condicional, la expresión en este caso inicia con sí. Si los temas del curso no quedan muy claros, entonces, y viene cada una de las premisas allí planteadas. Esa sería la forma de estructurar nuestro argumento en lenguaje natural. Ahora bien, construimos nuestra tabla de verdad de forma manual. Entonces, fíjese que utilizamos columna para P, para Q, para R, dándole valores, sabemos que son 3 proposiciones, 2 a la N, 2 a la 3, nos daría 8 filas. Y partimos de 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta la fila 8, verdadero, falso hasta la fila 8. Incluimos de la expresión los valores que sean negativos y paréntesis a paréntesis vamos a ir incluyendo una columna para cada uno de ellos hasta llegar al total de la expresión. ¿Listo? Apoyado, por supuesto, ¿en qué? En nuestras tablas de verdad. Entonces, debemos tener a la mano o memorizar
la tabla de la disyunción, conjunción, condicional y bicondicional, si es el caso, para que sea mucho más dinámico el trabajo. Cuando yo aplico las reglas de inferencia o las leyes de inferencia, cuando en mi tabla de verdad he obtenido una tautología. Los enunciados que ustedes tienen para el ejercicio 4 previamente ya sabemos que son una tautología, pero puede ser esa una pregunta de pronto del examen final. ¿Cuándo aplico yo las reglas de inferencia? Entonces recuerden, cuando obtengo una tautología, es decir, todos los valores de la columna conclusión son verdaderos. Hasta allí, entonces ya sé que puedo aplicar o voy a aplicar las reglas de inferencia. Identifico mis premisas, identifico la conclusión. Con la combinación de las reglas de inferencia aplicadas a estas premisas, debo llegar a la conclusión. En primera instancia, no sé si alguno podría decirme cuál sería o en qué premisa podríamos aplicar una primera regla de inferencia. No sé si tú me ayudas allí, profe. ¿Alguien, alguno de los chicos? ¿La escucho, profe? No la escuché, profe. Si alguno de los chicos, así viendo las premisas, podría identificar una primera regla de inferencia para este ejercicio. Están escribiendo, pero solo están diciendo las proposiciones, pero no la ley de inferencia. Ajá, bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer y cuál es una clave? Si recuerdan, el profe Germán nos dijo, por allí hay una ley de simplificación. ¿Qué me permite la ley de simplificación? Separar negación de Q y negación de R, porque esta me puede permitir utilizar otra regla de inferencia que nos puede llevar a la conclusión. Digamos que en este caso sería un paso rápido a ello. Entonces, si yo voy a utilizar esa primera premisa o esa primera premisa, llega listo, la ley de simplificación con la conjunción me permite obtener de forma individual la negación de Q, en este caso, y la aplico nuevamente y podría obtener la negación de R. Ya vemos con qué objetivo. Entonces, si aplico simplificación, en la premisa 1 puedo obtener estas otras dos premisas. Premisa 4, negación de Q. Premisa 5, negación de R. ¿Con qué fin? Yo ya listo. Si yo ya tengo estas premisas, en algún momento yo podría visualizar y decir, bueno, en P2, y si tengo mi regla a la mano, me dice que la negación de R, entonces Q, y teniendo la negación de R, puedo obtener a Q por modus poniendo ponens. Podría ser una opción. O si yo tengo P, entonces Q, y la negación de Q, podría utilizar otra regla. Entonces, es como tomar esas reglas básicas y tratar de ir identificando ello. Miren lo que nos brinda modus tollendo tollens. Entonces me dice, yo tengo P, entonces Q, que sería mi premisa 3, y tengo premisa 4, negación de Q. Si yo aplico la regla, esta regla, modus tollendo tollens, entre la premisa 3 y 4, puedo obtener la negación de P, que en esta conclusión me estaría permitiendo obtener el 50% de mi conclusión. Entonces diríamos que en una premisa 6 obtengo la negación de P bajo la regla modus tollendo tollens utilizando las premisas 3 y 4. Esa sería una premisa 6. Ahora, teniendo esta y considerando que debo obtener o visualizar cómo puedo obtener a Q, entonces diga, listo. Entonces miremos cómo puedo obtener a Q con la premisa 2 que es negación de R, entonces Q, y teniendo esta premisa 5 que es negación de R, puedo obtener a Q. ¿Mediante qué regla? Modus
poniendo pones. Entonces, mírenla, la tenemos aquí. Es la misma estructura, no son las mismas variables, pero es la misma estructura. Negación de P, entonces Q, negación de P, obtengo a Q. En el ejercicio que tengo en la premisa 2, negación de R, entonces Q, y tengo en premisa 5 la negación de R, es decir, obtengo a Q. Esta sería una premisa 7 aplicada, o más bien obteniendo a Q mediante modus poniendo pones entre premisa 2 y 5. Bueno, esas, digamos que ya tenemos dos elementos allí clave. Tenemos la negación de Q y tenemos a Q de forma individual. Me voy a mis reglas de inferencia, busco qué regla me permite integrar bajo la conjunción dos premisas que están de forma individual o solitaria. Entonces, listo, la adjunción o la conjunción me permite unir estas dos bajo el conector que necesito. Entonces, esa sería la forma de obtener una premisa 8 que me permite llegar a la conclusión por medio de la adjunción o conjunción, utilizando la premisa 6 y la premisa 7. De esta forma puedo comprobar la validez del argumento. ¿Listo? Esa sería, digamos que la aplicación del ejercicio de inferencia. Bueno, ¿qué más tenemos? Esta es la tabla donde ustedes están trabajando, que es la demostración. Todos esos pasitos que hicimos allí están simplificados en este cuadro de resumen o demostración. Entonces, mire que tenemos las tres premisas, obtengo una premisa 4, obtengo la premisa 5, las dos bajo la simplificación en premisa 1, obtengo premisa 6, que es la negación bajo modus tollendo tollis entre premisa 3 y 4, premisa 3 y 4. Obtengo una premisa 7, donde obtengo a Q mediante modus poniendo pones con las premisas 2 y premisa 5. Premisa 2, premisa 5. Y llego a la conclusión mediante la ley de adjunción entre premisa 6 y 7. Ese sería, digamos que como el objetivo del desarrollo de esos ejercicios, la forma de trabajarlo de una manera, digamos que paso a paso, visualizando de forma lógica y organizada nuestras premisas y las reglas de inferencia. Bueno. Allí, digamos que nuestra presentación iría hasta allí. Entonces, permítanme un momento. Profe, voy a detener la grabación porque básicamente estamos allí con la... Sí, profe. Debemos suspender ahí y aclarar dudas. Listo.